Víctor de Aldama, tira de la manta, no tira de la manta. ¿Qué papel tiene? A ver, el papel es grande en toda esta trama, pero ¿creéis o sabéis que él tiene la información suficiente como para hacer que... Me está mirando con una cara de decir... como para hacer que el gobierno de Sánchez caiga por completo, o seguirá evidentemente lo mismo que me habéis dicho de paso a paso, calma, ¿no? Que él lo dice, ¿no? Creo que estuvo con Carlos Herrera en COPE y dijo, oye, Carlos, que tengo que pasar por los juzgados, ¿no? Y tengo que primero ver qué información puedo emitir, ver qué información no puedo emitir para hacer las cosas bien. Mira, Víctor de Aldama... ¿Es una cabeza de turco? No. No. Sí tiene información, sí podría hacer caer al gobierno con la información que tiene, pero no tenemos que olvidar que Víctor de Aldama es como el comisario Villarejo. Es un presunto corrupto también. Entonces, él formaba parte de la organización criminal. Víctor de Aldama tiene información y él va a dar esa información siempre y cuando le ayude a salvarse. Y si hay alguna información que puede evitar dar, él va a intentar ocultar toda la información que pueda, si no le perjudica. Y la única información que va a dar es aquella que le pueda ahorrar años de cárcel. Pero Víctor de Aldama no es el adalid de la lucha contra la corrupción, porque él era un presunto corrupto más dentro de esta organización. Y digo presunto porque actualmente la causa está en instrucción y todavía no está juzgada. Pero por supuesto sí que creo que tiene información y que creo que solamente va a dar la información que no le haga meterse en más escándalos o en más problemas, y que por supuesto va a mercadear con esa información. Va a mercadear con los tribunales, va a intentar negociar una rebajada de una posible condena, pero también va a utilizar esa información para llegar a un acuerdo con los políticos e intentar también rebajar una posible condena y evitar también poder ir a la cárcel o llegar a ser indultado en el caso de que termine condenado. A ver, nosotros publicamos una información hace bastante tiempo ya, Teresa y yo, sobre el pacto con la Fiscalía. En esa información nosotros contamos que el fiscal anticorrupción se reúne con José Antonio Choclán, el abogado de Víctor de Aldama, y que se recurre precisamente en la negociación precisamente sobre un pacto con la Fiscalía y aportar determinada información sensible, se recurre a un alto mando de la UCO, a quien le pregunta el fiscal anticorrupción en ese momento, Alejandro Luzón, sobre la información que tiene Aldama. Es decir, pone en cuarentena la voluntad que tiene Aldama de colaborar con la justicia y dice, bueno, espera, en función de lo que tenga Aldama. Y lo que le dice el alto mando de la UCO, que nosotros relatamos en esa información, es solo con el 25% de lo que tiene ya es suficiente para llegar a este pacto. Solo con el 25%. Solo con el 25% de lo que hemos llegado a analizar de sus teléfonos móviles. De lo que ellos ya sabían que existía, ¿vale? Y luego estaba la parte encriptada, que hay parte, y de hecho cuando Aldama en Herrera en COPE le decía a Carlos Herrera, bueno, espera porque yo tengo que... Hay información, que si el sobre, que si el pen, que si... que estaba encriptada todavía y que tenía que ser desencriptada. Es que hay cosas que no se pudieron aportar en el primer momento porque estaba encriptado. Nosotros sabemos que Aldama tiene dinamita. Claro que tiene dinamita. De hecho, sabíamos cosas de lo que tenía, que las publicamos, algunas de ellas, la carta de Delsi, la carta de Ábalos invitando a Delsi a España. Lo publicamos hace un año. Lo publicamos hace un año antes de que lo publicara, varios meses antes de que lo publicara la UCO. Y sabíamos que eso estaba en el teléfono móvil de Aldama. Sabemos que en el teléfono móvil de Aldama hay una foto con el presidente del gobierno. Eso lo hemos publicado, Teresa y yo. Hemos publicado... ¿no? ¿Que es la que salió en el teatro? No, señor, esa es otra foto. Nosotros sabemos que hay una foto de Víctor de Aldama y Pedro Sánchez en la noche electoral del noviembre de 2019, y no es en la que está en la planta de abajo, sino en la planta noble. Más que nada porque la hemos visto. Publicado. Claro, la hemos visto y la hemos explicado y la hemos publicado. No hemos podido mostrar esa imagen porque no la tenemos. Porque no han querido facilitárnosla, pero podemos acreditar que existe porque efectivamente la hemos visto y la hemos contado. Y esa foto está en el móvil de Aldama. Luego dice Sánchez que no conocía a Aldama, ¿no? Y esa foto acabará saliendo.
Y esa foto revelará que Víctor de Aldama no era un desconocido para Pedro Sánchez, porque estuvo en la planta noble, en una noche electoral en la cual el presidente del gobierno recién elegido, que acababa de ganar las elecciones, solo da acceso a sus amigos, a personas de confianza, a un selecto grupo pasa por la planta noble de Ferraz, por la cuarta planta, que es la planta del secretario general. Con lo cual, bueno, pues veremos a ver cuándo sale toda esa dinamita de Víctor de Aldama y cuál es el resto de la y si sale en dinamita. algún momento, porque si él llega a un acuerdo, quizás esa información No tiene por qué salir todo. no tiene que Eso por iba a qué decir, ¿creéis que va a salir o no? pues yo no O estoy. depende del contexto, ¿no? El momento en el que... Yo creo que depende del acuerdo al que él pueda llegar, pero si los periodistas intentamos adelantarnos y hacernos con esa información, pues esa información tendrá un carácter público porque lo publicaremos y por lo tanto ese acuerdo, ese posible acuerdo, pues no podrá ser posible, ¿no? Yo creo que hay cosas, sinceramente, y yo soy por mucho que intenten desprestigiarlo, yo soy una gran defensora de la UCO, de los jueces y de la policía judicial en este país, o sea, de los investigadores, pero creo que hay cosas que salen porque han salido en medios. Sí. O sea, Yo también lo la creo. garantía de que salgan muchas veces es que han salido en medios. A lo mejor la gente no las valora cuando salen en un medio de comunicación, las valora cuando lo dice la UCO, pero muchas cosas se empiezan a investigar. Es que los investigadores tampoco son infalibles, también cometen errores, lo hemos visto en informes de la UCO, evidentemente sin intención ninguna, pero cometen errores igual que las cometemos los periodistas, igual que lo cometen los jueces. Entonces, creo que a veces los periodistas damos pistas. Es que hay veces que un investigador de la Guardia Civil está por un lado investigando y nosotros estamos por otro, y de repente hay veces que les das una pista, igual que ellos nos alumbran en el 90% de la investigación cuando consiguen llegar a donde efectivamente, como decía Teresa antes, los periodistas no podemos llegar, por ejemplo, a conocer el estado de las cuentas, porque son informaciones... No tenemos esas herramientas. Claro, no tenemos las herramientas de poder llegar a cosas que solo funcionan restringidas en un Estado de Derecho que no sea un Estado policial, efectivamente. Entonces, creo que nosotros a veces, los medios de comunicación libres, los investigadores, los periodistas, el periodismo de investigación, ejerce de avanzadilla. Y esto es muy importante. Yo sí creo, pese a todo, que va a haber enjuagues. Lo siento mucho, pero creo que va a haber enjuagues. Yo creo que hay cosas que afectan, y estamos hablando de una trama millonaria en el caso de los hidrocarburos, que afecta a varios países en los cuales se han movido intereses geopolíticos y geoestratégicos. Y creo que en aras de las buenas relaciones con países aliados hay cosas que no se van a saber y que afectan a personas relevantes del Partido Socialista, a personas relevantes del gobierno o que estuvieron en el gobierno. Creo que hay cosas que habrá enjuagues. Ayer me salió una noticia que ponía algo así como el titular, que puede haber hasta 30 cargos públicos implicados en esta trama. No sé si manejáis tanta gente o cuánta gente de verdad que sea del bueno, que esté trabajando actualmente en el PSOE implicada puede haber ahora mismo. Posiblemente pueda haber 30, pero no 30 políticos ni 30 exmiembros del gobierno como puede ser José Luis Ábalos, pero Joseba es una persona que trabajaba, que era un cargo público y trabajaba, está imputado en la trama. Todos los responsables, por ejemplo, de la contratación de Jessica Nineco, de Jessica Rodríguez, pues terminarán también pasando por los tribunales. Ayer veíamos cómo la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, pues el Supremo ha pedido a la Audiencia Nacional que se le impute y por lo tanto se le va a imputar porque el Supremo no puede imputarla dado que ella no es aforada. Entonces le pasa la causa a la Audiencia Nacional y esto es un mero trámite. Entonces si contabilizamos todos estos funcionarios y todas estas personas que trabajan en cargos públicos, aunque no hayan llegado a dirigir una cartera como es el exministro Ábalos, sí puede llegar actualmente a los 30 funcionarios imputados. ¿Y la ministra de Educación al final tuvo relación con Ábalos o qué pasó ahí? No, yo creo que no. Yo creo que tuvo conocimiento.
Tuvo conocimiento. Yo creo que es una opinión personal. Yo ya he dicho antes que creo que, desde luego, el parador al que nosotros nos referimos hace 3 años y todo llegará, no era el parador de Teruel y los destrozos no se produjeron en la información, hablo de la información que publicamos nosotros, en ese parador, sino en otro. Pero más allá de eso, yo creo que aquí el problema del caso Ábalos, que ya es el caso Ábalos desde hace ya mucho tiempo, es que no han saltado las alarmas, no han funcionado los mecanismos de control. Hay resortes que deberían de haber saltado que no saltaron nunca. ¿Cómo es posible que haya una prostituta que viaje de manera habitual con el ministro de Transportes y que acuda a viajes oficiales, que viaje con él a Marruecos, que viaje a Luxemburgo para asistir a un Consejo Europeo de Pesca? ¿Cómo es posible que haya viajado a actos de partido? ¿Cómo es posible que haya estado en la 4ª planta de Ferraz? ¿Cómo es posible y que nadie dijera nada? ¿Cómo es posible que la secretaria, por ejemplo, del Ministerio, la jefa de las secretarias que declaró ante el Tribunal Supremo, dijera que ella no tramitó ninguna factura y las tramitó? Y lo hemos demostrado en The Objective. Hemos aportado los correos electrónicos entre Ana María F. y Koldo García Izaguirre, en los cuales se pasan precisamente el vuelo de Jessica de Abu Dhabi en 2019, los bonos de hotel y los correos que incluían los billetes de tren a Gerona y a Barcelona. Ha mentido y no ha alertado, sobre todo. ¿Cómo es posible que el interventor del Ministerio no dijera, oiga, no, esto no puede ser, esta persona es una persona ajena al Ministerio, no puede ocurrir? ¿Cómo es posible que INECO contratara a una persona con las irregularidades que hemos conocido en esa contratación? Que Koldo García Izaguirre se presentara en esa entrevista de Jessica, que le dijera a los 3 entrevistadores, entre ellos el director de Recursos Humanos de INECO, se acabaron las preguntas, tú sabes leer y escribir, pues ya está contratada. ¿Cómo es posible que se contratara en las mismas formas a una Miss Asturias más 30 en la empresa Logirrael? ¿Cómo es posible que un año después de que Ábalos abandonara el gobierno pudiera contratar a su pareja, a Andrea de la Torre Maeso, en otra empresa pública en Logirrael? ¿Cómo es posible todo esto? Pues básicamente con el silencio cómplice de muchas personas, de personas que tenían que haber alertado y no alertaron, y que callaron, y que omitieron, y no dijeron, oiga, no, esto tiene que haber una auditoría de verdad, no la de Puente, sino una de verdad. ¿Qué pasa? Que es una opinión personal, creo que Pilar Alegría no tiene nada que ver con el señor Ábalos, ni que, por supuesto, no participó en nada relacionado con el señor Ábalos en ese parador, pero creo que evidentemente, como muchas otras personas, es una opinión personal. Ella supo de las andanzas en ese momento de José Luis Ábalos y se puso de perfil. Y se puso de perfil, como tantísimas personas. Algunas de ellas me lo contaron a mí hace 3 años y por eso las cosas acaban saliendo. Se puso de perfil porque no en vano la que entonces era delegada de gobierno en Aragón acabó siendo ministra de Educación del gobierno de España. Y en política, quien se mueve no sale en la foto y quien habla muere. Literal, ¿eh?